Para iniciar a programar nuestra app de países, primero vamos a remover este div y vamos a crear un contenedor. Le vamos a dar un div y le vamos a colocar una clase. A diferencia del HTML, aquí estamos en JavaScript. Recordemos que estamos dentro del add.js. Y la sintaxis que estamos utilizando se llama JSX, JSX, que es muy diferente al HTML común. Así que si queremos llamar una clase, escribiremos es class name con la N mayúscula, la cual se va a llamar container80. Este va a ser el contenedor que va a englobar ciertos elementos y dentro de ese contenedor voy a colocar dos componentes. Vamos a crear nuestro primer componente de React. El primero se va a llamar buscador. Colocamos el slash y el mayor que. Con esta simple línea ya tenemos un componente. Luego vamos a crear otro componente llamado selectBox, que será nuestra casilla para filtrar por continentes. Listo, ya dentro de nuestro contenedor 80 ya tendremos dos componentes. A este contenedor 80 también lo vamos a englobar en otro div que le vamos a dar una clase llamada app, que englobará a toda nuestra aplicación. Cerramos el div y todo lo que tenemos aquí se colocaría por dentro. Estos serían nuestros elementos de búsqueda, pero también necesitamos un encabezado. Así que agregaré otro componente llamado header, pero con la H mayúscula, para diferenciarlo de la etiqueta HTML. Cerramos con el slash y el mayor que y ya tenemos tres componentes. Como pueden ver, se marcan en color verde o agua marina. Los hemos declarados, pero tenemos que crearlo. Así que vamos a ir a nuestra estructura de archivos. Vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar componentes o components. Y aquí crearemos los diferentes elementos de una forma separada. Por ejemplo, el header, y le vamos a dar la extensión .jsx. También vamos a crear un componente llamado buscador .jsx y luego el selectBox. Nuevo archivo, selectBox. Ya que creamos los tres archivos, ahora tenemos que escribir el código del componente. Para ello, recordemos que podemos utilizar componentes de clase y componentes de función. Los componentes de función se pueden declarar con la palabra function, el nombre del componente header, los paréntesis para los argumentos o parámetros, y luego unas llaves. Al final tenemos que escribir export, default y el nombre de la clase o del componente. En este caso se llama header. Y listo, esta es la estructura básica para crear nuestro componente. Ahora tenemos que darle el método. Si es componente de función, la palabra reservada return, que nos devolverá el elemento que queremos renderizar en pantalla. Si queremos utilizar las arrow function o funciones flecha, lo que tenemos que hacer es quitar la palabra function y escribimos const, puede ser, o una variable, y se va a llamar header. Le vamos a colocar un igual aquí, que van a ser nuestros argumentos, y le vamos a colocar un igual y un mayor que sería nuestra flecha. Colocamos nuestras llaves como estaba antes y ya tendríamos nuestro componente expresado en forma de arrow function. Mucho más sencillo. Al componente le podemos pasar propiedades que se le conoce o se le abrevia como props. Y en el return es donde colocamos nuestras etiquetas HTML o nuestra sintaxis JSX. Así que el primer componente que crearemos es el header, el más sencillo. El header va a devolvernos una etiqueta header, esta vez si es con minúscula, para hacer referencia a la etiqueta. Y ese header va a tener dentro una etiqueta llamada nav. Dentro del nav vamos a crear un div que tiene la clase className llamada logo. Y dentro del logo vamos a colocar un h2 que es lo que dice el título de nuestra página. Where in the world. Listo, ya tendríamos nuestro logo. Así que ahora vamos a colocarle un contenedor adicional, un div. Y le vamos a colocar la clase className dark mode container. Este va a ser el contenedor para nuestro botón de modo oscuro. Así que dentro tenemos que colocar una etiqueta button para un botón. Y le vamos a colocar el método o la onClick. Como pueden ver, la C es mayúscula. Cada vez que tengamos una palabra diferente, tenemos que colocarle una mayúscula, que sería la notación camel.
Aquí dentro de las comillas es donde escribimos nuestras funciones. Y cada vez que escribamos código JavaScript tenemos que encerrarlo dentro de llaves. Así que voy a llamar una función llamada toggle dark mode. Es decir, una función para cambiar al modo oscuro. También le voy a colocar el tipo button para nuestro botón. Le voy a colocar un ID llamado dark, colocamos comillas, dark-mode.btn, y ya tendríamos nuestro botón. Pero recordemos, necesitamos un icono, así que vamos a ir a la página de Ion Icons. Como pueden ver aquí, buscamos el icono que necesitamos, en este caso la luna, le damos clic, copiamos el código del componente. Vamos a nuestro código y dentro del botón pegamos nuestro icono. Ya tendríamos guardado nuestro icono de la luna. Estos iconos también reciben argumentos o atributos. El primero de ellos es el name, que nos dice qué icono vamos a renderizar. Otro atributo es el size, el tamaño. Puede ser medium, large, entre otros. En este caso utilizaremos medium. Y también le vamos a dar un ID. ID es igual a moon button. O moon icon, mejor dicho. El nombre que sea más descriptivo. Ya tenemos nuestro botón con una luna por dentro. Además de ello, vamos a colocarle un párrafo que será el texto para nuestro botón que diga modo oscuro. Así que dentro del botón también colocamos una etiqueta P y escribiremos dark mode. Ya tenemos nuestro header con el botón y con el logo. Esto sería nuestro primer componente de React. Recordemos, con React creamos el código una sola vez y lo podemos reutilizar múltiples veces. Ahora vamos a ir a nuestro buscador y vamos a crear nuestro componente cons, o también lo podemos crear como un componente de clase. Si es componente de clase se escribe de la siguiente manera. Escribimos la palabra reservada class, el nombre de la clase que se llama buscador y va a extender o heredar de react.component, el componente genérico de React. Abrimos llaves y ya tendríamos nuestro componente de clase. También tenemos que colocar export, default y el nombre de la clase, buscador. Como estamos utilizando componentes de clase, tenemos que colocarle el método render, a diferencia de componente de función donde solo colocamos el return. Y dentro del render sí colocamos el return, que es lo que mostrará nuestro contenido. Por ejemplo, vamos a colocarle un div por ahora que nos diga hola mundo mientras tanto. También vamos a crear el componente para nuestro select box, cons select box, va a ser igual, colocamos paréntesis, colocamos nuestra fecha, flecha, las llaves, exportamos la clase llamada select box y le colocamos default y por último le colocamos la palabra reservada return. Por ejemplo, vamos a colocarle una etiqueta select. Mientras tanto, dentro del select le colocamos una etiqueta option, que sería nuestra opción por defecto, que sería filter by region, filtrar por región. Listo, ya tenemos nuestro select box, nuestro buscador y nuestro header. El header es el que hemos detallado más y como pueden ver hemos utilizado ciertas clases, logo, dark mode container, entre otros. Así que todos ellos, esas clases se van a crear o se van a escribir dentro de nuestro add.css. En el add.css escribiremos todos los estilos para nuestra página. Recuerden que teníamos una guía de estilos al inicio. Y estos colores los voy a copiar aquí, los pegué en el CSS y los convertí en variables, como pueden ver aquí. El blue, dark blue, el azul oscuro, el azul claro, el gris y el gris muy claro. Para crear una variable dentro de CSS escribimos dos guiones, el nombre de la variable y el valor. En este caso sería el color. Utilizaremos nuestro selector universal, que es el asterisco, dándole margin 0, padding 0, el box size sin border box y el font family, que sería Nunito Sans, la fuente que descargamos. Recuerden que les dije que íbamos a Fonts Google, copiamos este link, que es una importación de la fuente, y lo pegamos en la primera línea. Ya tendríamos nuestra fuente y nuestros colores. A nuestra app le damos una altura mínima del 100% de la ventana y ya tendríamos lo básico para iniciar. Diferentes estilos de CSS que nos permiten
crear nuestra aplicación. Los iré desplazando poco a poco, pero debido a que el código es demasiado largo, lo omitiremos y lo dejaremos como un recurso de la clase, que pueden observar. Pero como pueden ver, es el HTML y CSS que hemos visto en clases pasadas. Propiedades, grids, flex, media queries, entre otros. Este sería el código CSS que utilizaríamos para nuestra app. Así que todos los estilos provendrán de allí. Una vez que tenemos nuestro componente creado, podremos ir a nuestra app principal, add.js, y vamos a crear más importaciones. Import header y colocamos de dónde proviene. Escribimos from, comillas, punto, la carpeta se llama components, slash, como se llama el componente, header. Y así haremos con cada uno de los componentes que utilicemos en nuestra pantalla. También tenemos que hacer una importación para nuestro CSS, import add.css, y seguiremos con los demás componentes. Tenemos el select box y tenemos el buscador. Así que intercambiamos buscador, select box, que viene de componentes, buscador, y components, select box. Por lo tanto, para trabajar con componentes, lo declaramos. El nombre de la etiqueta mayor que, el slash, el menor que, el nombre de la etiqueta, el slash y el mayor que. Luego creamos dicho componente, que puede ser una clase o una función, y va a tener cierta lógica por dentro. Y por último lo importamos. Esos son los tres pasos básicos. Una vez que le damos guardar, ya podremos observar nuestros elementos en pantalla. Antes de iniciar, vamos a importar React para nuestros componentes. Import React from React. Importamos la clase React del módulo React, el primero en mayúscula y el segundo en minúscula, y así para cada uno, para nuestro buscador y para nuestro select box. Cuando estamos utilizando un componente de función, no es necesariamente que lo coloquemos el import React. Y para el header vamos a crear una función, que es la que pueden ver aquí, llamada toggle dark mode, que por el momento la vamos a dejar vacía. Toggle dark mode, paréntesis, colocamos la flecha y unas llaves. Sería nuestra función, que hasta el momento no hace nada. Aquí también le colocamos un igual y ya tendríamos todo listo para iniciar. Como pueden ver aquí abajo, nos dice que la función todavía no está definida, así que le colocamos la palabra reservada const y ya crearíamos nuestra primera función en JavaScript. La M va en mayúscula y ahora sí lo tendríamos todo. Como pueden ver, aquí dice compilado satisfactoriamente. Cuando está compilado ya lo podremos ver en nuestra página, nuestras countries app. Le damos F5 o recargamos y ya veremos nuestra app de países con un header. Aquí pueden ver el Where in the World, el botón con el modo oscuro y el select box. Como pueden ver, todavía no ha adoptado los estilos. Y esto se debe a que nos falta una clase. A nuestro header, volvemos a nuestro componente header y le vamos a dar a nuestra nav la clase className llamada navbar. Y esto sería todo lo necesario. Ya como le dimos la clase navbar, ya tenemos nuestro encabezado. Lo interesante de React, como habíamos dicho, nos permite reutilizar los componentes. Con esta sola línea ya hemos creado uno. Y si queremos más, simplemente copiamos y podremos crear tantos como necesitemos. Aquí he copiado 3 headers, 3 líneas de código y miren cómo se ve en pantalla. He creado toda esta estructura compleja simplemente con una sola línea de código. Lo hemos creado una sola vez y lo podemos reutilizar tantas veces como necesitemos. Ya tenemos nuestro primer componente, nuestro header. Y ahora vamos a crear nuestro select box, que sería nuestro filtro por regiones. Así que vamos a nuestro selectbox.jsx y ya tenemos nuestra etiqueta select. Pero ahora vamos a seguir dándole estilos. Primero vamos a darle el método o la función onChange, el evento. Cada vez que cambiemos el select box se ejecutará cierta función, la cual se va a llamar handleChange. Vamos a quitarle este name y el ID por el momento. Y luego vamos a darle un estilo. Estilos en línea. Escribimos style es igual. Vamos a escribir llaves porque estamos utilizando código que no es el de JSX. Y escribiremos el nombre de la propiedad, que sería el width,
y va a venir de una prop, nuestra primer prop. Recordemos que las props son las propiedades que posee el atributo. Las pasamos como un argumento del componente y luego las tenemos que leer. Así que escribimos const, escribimos llaves para destructurar o leer el objeto, escribimos el nombre de la propiedad que queremos leer, en este caso with, que será esta. ¿Y de dónde va a provenir? De nuestras props, nuestras propiedades. Si estamos utilizando componentes de función, para acceder a sus propiedades sería de la siguiente manera. El siguiente error que muestra en pantalla es que tenemos que crear la función handleChange, que es la que administrará los cambios en el select box. La pueden crear así o la pueden crear como una arrow function. También le vamos a dar una clase a nuestro select box. Le vamos a escribir class select-box y le vamos a dar un name, como todas las etiquetas de formularios. El name se va a llamar region. Al ID también le vamos a poner region. Y estos serán las propiedades o atributos básicos que tendrán nuestros componentes: el onChain, el style, la clase, el ID. Dentro de la etiqueta select tenemos nuestra etiqueta option, a la cual le vamos a dar la clase. Escribimos class name. Recordemos, si estamos en JSX, escribimos es class name, ya que class es una palabra reservada. Aquí le llamamos option. El valor va a ser nulo y va a decir por dentro filter by region. Y ya tendríamos casi listo nuestro select box. Otra propiedad o atributo que le vamos a agregar es la palabra ref. Es decir, vamos a crear una referencia a este objeto. Es como si utilizáramos un document getElementById. Tenemos que darle un nombre a esa referencia, a la cual le vamos a llamar regionRef. Y como la hemos creado, tenemos que crear nuestra variable const regionRef, que va a ser igual a un hook. Un hook es una especie de código reutilizable creado por los miembros de la comunidad que nos facilitan ciertas funciones dentro de React. El hook que vamos a utilizar se llama useRef. Como estamos en componente de funciones, escribimos useRef y ya hemos creado una referencia a dicho elemento o dicho componente. Mientras no carga, va a tener un valor nulo, y cuando cargue, esta etiqueta select se va a guardar dentro de esta variable. Eso es lo que implica hacer una referencia. Y como hacemos una referencia, podemos acceder a sus atributos y sus métodos y modificarlo por medio de código. Le damos guardar y lo que observaremos en pantalla es lo siguiente. Refrescamos y ya tendríamos nuestro encabezado y nuestro filter by region con estilos predeterminados. Por dentro, por ahora no dice nada, así que solo tendríamos que posicionarlo. A nuestra app principal vamos a agregar otro div dentro de nuestro container 80 con la clase llamada searchFilters. Es decir, es un contenedor que tenemos en nuestro CSS donde englobaremos nuestro buscador y nuestro select box para que se ubiquen en forma de contenedor flexible, en flex, y se ubicarían de la siguiente manera. Ya tenemos nuestro select box a la derecha, como indicaba en nuestro desafío. El siguiente paso es crear el componente de nuestro input de búsqueda. Ya que tenemos nuestro componente para nuestro select box y nuestro componente para nuestro header, vamos a darle aquí la propiedad with. Recordemos que la habíamos definido y le vamos a dar un valor de 200. Esta es la primera prop que estamos inicializando o asignando a nuestro componente. Este with se lo asignamos y luego en el select box, que sería nuestro componente, lo leemos en esta línea de código. Y una vez que lo leemos, lo aplicamos aquí como si fuera un atributo. Muy bien, ya pasamos a nuestra primera prop, que recuerden puede ser cualquier nombre. Para nuestro buscador, recordemos que utilizamos un componente de clase, un class component, así que tenemos que crearle un constructor. Escribimos la palabra reservada constructor y le colocamos por dentro props, es decir, estamos
recibiendo nuestras propiedades dentro del constructor. También escribiremos nuestra referencia al mismo. Le vamos a llamar búsqueda ref. Y como estamos en componente de clase, para crear una referencia escribimos react.createRef, paréntesis. Una vez que escribimos esta función o este método, ya tendríamos guardado todo nuestro componente o haríamos la referencia y lo guardaríamos en esta variable. Así que podríamos modificar sus atributos desde allí. En el constructor también hacemos vínculos con ciertos métodos para que lo podamos llamar. Por ejemplo, vamos a utilizar el método llamado handleChange. Así que le vamos a escribir this.handleChange y vamos a utilizar el método bind para vincular a este método con esta clase. Así que colocamos this, esta. Así que ya tenemos el método vinculado, pero tenemos que crearlo. Escribimos handleChange, escribimos el igual, paréntesis, e igual mayor que, y escribimos nuestras llaves, es decir, nuestra arrow function. Le vamos a colocar const o lo pueden dejar así si lo desean. Dentro del constructor, otra palabra muy importante es que coloquemos la palabra reservada super para heredar las props de nuestra clase padre o nuestra superclase. Ya que tenemos nuestro constructor donde hacemos énfasis en las referencias y el vínculo a los métodos y el estado inicial, vamos a crear las etiquetas para renderizar a nuestro input. Vamos a quitar este div con el hola mundo y vamos a colocar una etiqueta form para un formulario. A ese form le vamos a dar una clase, className, y le vamos a llamar search. Dentro del formulario vamos a crear una etiqueta input, como la que habíamos creado anteriormente. A diferencia es que le vamos a colocar un slash, aquí una etiqueta solamente de apertura. Así que en nuestro input le vamos a dar la clase, className, search input. Y también le vamos a seguir dando ciertos atributos. Por ejemplo, la referencia, escribimos ref y escribimos, ¿cómo se llama la referencia? Búsqueda ref. Ya hicimos la referencia y la guardamos aquí. Ahora vamos a colocarle un valor por defecto, un default value. Default value va a ser igual a this.props.value. Siempre que estemos utilizando componente de clase hay que utilizar la palabra this. También vamos a colocarle el evento onChange, donde le colocamos la función que se va a ejecutar cada vez que cambie el input. Se va a ejecutar la función llamada handleChange. Como pueden ver, se marca en amarillo. Y por último le vamos a colocar un placeholder, que es el texto que le da una cierta ayuda al usuario. Vamos a colocarle search for a country y 3 puntos. Ya tenemos el input y vamos a también colocarle que es tipo texto. Podemos colocárselo aquí, type text. Tenemos nuestra referencia, un valor por defecto, el placeholder, y le asignamos una clase. También vamos a agregarle un icono, así que vamos a la página de Ion Icons, vamos a buscar el icono de la lupa que se llama Search, le damos clic, copiamos y lo pegaríamos en nuestro documento o nuestra estructura de JSX. Ya tenemos el icono y el input, así que si vamos a nuestro documento HTML o nuestra página de React, obtendríamos lo siguiente. Tenemos ya nuestro input de búsqueda, que posee los siguientes efectos de acuerdo al CSS que creamos. Y tenemos el filter by region, que vamos a poblar a través de nuestra API. Ya que tenemos nuestro encabezado de nuestra búsqueda, vamos a crear la llamada a nuestra API para empezar a obtener datos. Una vez que tenemos 3 de nuestros componentes básicos, el header, el buscador y el select box, que como pueden ver utilizamos 3 líneas para crearlo, vamos a darle lógica a nuestra app, ya que tenemos que realizar un llamado a la API de países. Antes de ello vamos a crear el estado inicial de nuestro componente. Recordemos que los componentes tienen un estado. Para crear un estado escribimos la palabra state, va a ser igual a, y el nombre de los atributos que quieran darle. Por ejemplo, le voy a crear un arreglo vacío llamado países. También voy a crear un arreglo vacío llamado filter. También voy a crear un estado llamado búsqueda, que va a ser un string vacío, que es lo que vamos a escribir dentro del input, se va a guardar allí. La región que estamos actualmente también va a ser un string vacío. El modo, para identificar si estamos en modo claro o en modo oscuro, inicialmente modo claro. Vamos a colocarle un booleano, dark mode,
Le voy a colocar false. Este booleano lo voy a utilizar para un renderizado condicional, para quitar o poner una clase dependiendo del contexto. Y por último voy a colocar un atributo llamado isFetch, que puede ser cualquier nombre, para verificar que nuestra data cargó correctamente antes de ejecutar ciertas funciones. Vamos a colocarle false por defecto. Cuando cargue le ponemos true. Y este sería nuestro estado inicial. Otro elemento que agregaremos a nuestro estado son nuestras regiones, nuestras regions. Como son pocas, voy a escribirla de forma directa en el código. África, Américas, voy a colocarle Antártica, el continente, Asia, Europa y Oceanía. Listo, ya tenemos nuestras regiones, países. Este filtro es para nuestros países filtrados, la búsqueda actual, la región actual, el modo en que estamos, un booleano para un renderizado condicional y el isFetch para verificar si ha cargado. Así definimos nuestro estado inicial para nuestro componente. El siguiente paso que vamos a hacer es crear nuestra consulta a nuestra API. Voy a crear una función llamada consultar API. Va a ser igual, colocamos paréntesis, colocamos igual, mayor que y llaves. Es decir, tenemos una arrow function. Tenemos que identificar qué API vamos a utilizar primero. Vamos a utilizar una llamada restcountries.com versión 3.1 all. Es una API gratuita que nos ofrece los datos sobre países. Cada vez que hacemos una petición GET a esta URL, nos devuelve un archivo JSON con todos los datos de países. Como pueden ver, es un documento bastante largo, pero que leeremos a través del código. Así que vamos a copiar esta URL llamada restcountries.com versión 3.1 all y la vamos a pegar en nuestro JavaScript. Voy a crear una variable o una constante llamada URL. Va a ser igual, abrimos comillas y pegamos la URL. Y ahora utilizaremos la función fetch, que es una función nativa de JavaScript, para hacer peticiones HTTP y buscar documentos. Escribimos simplemente fetch. Y dentro tenemos que pasarle la URL. Fetch es una función que nos devuelve una promesa. Es decir, algo que puede tardar tiempo en cargar. Así que mientras esperamos, depende de la conexión a internet u otras circunstancias, tenemos que colocarle el .den, un método que nos hace la primera lectura de nuestra información. En nuestro primer den vamos a colocar nuestra respuesta, nuestra response. Colocamos una arrow function y colocamos response.json o JavaScript Object Notation. Es decir, cuando llegue la respuesta, conviértemela en JSON. Luego de ello, vamos a colocar otro den. Colocamos .den y abrimos paréntesis nuevamente. Ahora sí vamos a leer nuestras datas. Esto ocurre una vez que ya nuestra respuesta ha cargado. Ya después podemos acceder a nuestra data y lo que vamos a hacer es crear un array from, con ese objeto de datos. Como pueden ver, aquí tenemos una respuesta, la convertimos a JSON. Luego esos datos los convertimos en un array, un arreglo, ya que esto era un conjunto de objetos. Fetch recibe una URL y no tiene punto y coma, ya que lo que en realidad estamos haciendo es lo siguiente. Esta es la forma en como si lo expresáramos en una sola línea. Fetch.den.den, pero lo hemos hecho en líneas diferentes para ordenar el código. Listo, ya hicimos la consulta a nuestra API. También lo que podemos hacer es hacer un console log de nuestros datos. ¿Qué queremos hacer cuando recibamos nuestros datos? Además de convertirlo en un array, vamos a colocar unas llaves aquí para realizar más funciones. Primero, convertimos los datos en un array. Luego, vamos a actualizar el estado. Vamos a escribir un comentario, actualizar el estado con los países, el estado del componente, con la función setState, S mayúscula. setState recibe un objeto de JavaScript, en el cual le colocamos los atributos que creamos anteriormente. Países va a ser nuestra data. O mejor dicho, a nuestra data le vamos a abrir unas llaves aquí y voy a crear una variable llamada countries.
para poder acceder a ella de forma más fácil. Countries, países, va a ser igual a array from data. Luego que guardamos ese elemento en un array, actualizamos el estado. Y ahora sí, es una forma mucho más ordenada de estructurar nuestro código. Nuestros países va a ser nuestro arreglo, nuestro array de countries. Colocamos una coma, ya que quiero que también mi estado de filter también sea countries inicialmente. Es decir, si no hemos filtrado nada, que nos muestre todo. Y una vez que carguen todo, isFetch va a pasar a ser true. Estas tres actualizaciones de estado son las que ocurren cuando hacemos una llamada a la API, como pueden ver aquí. Aquí colocamos la llave y el paréntesis para la función de setState. Y aquí tenemos la llave y el paréntesis para cerrar el den, que ven aquí. Una vez que salimos de ese den, ya podemos colocar lo siguiente. Voy a colocar otro punto para colocar un catch. ¿Qué pasaría si ocurre un error en esa llamada a la API? Coloco como para el argumento el error. ¿Y qué va a pasar? Voy a colocar unas llaves y escribir console log que nos imprima en pantalla el error que ha ocurrido. Console log el error, que puede ser un recurso no encontrado, un error del servidor, entre otros. Por lo tanto, para hacer búsquedas con fetch, escribimos fetch, el den para primera respuesta, luego el den para lectura de datos, y le podemos colocar un catch para capturar errores en el proceso. Ahora, tenemos la función, pero ¿cuándo la ejecutamos? Vamos a crear un método del ciclo de vida de los componentes. Se llama component didMount. Este método se ejecuta una sola vez, cuando el elemento se monta o se carga en la pantalla. Así que el código, vamos a colocar un comentario, el código se ejecuta una única vez. Como se ejecuta una única vez, es útil, ya que solo queremos realizar ese llamado a la API sin tener que sobrecargar al servidor. Así que colocamos this.consultarAPI, punto y coma. Vamos a colocarle console log. Vamos a colocarle component didMount para resaltar que estamos ejecutando este evento justo cuando se imprima esta línea. Y console log, vamos a colocarle se hizo una llamada a la API. Muchos se estarán preguntando, ¿qué es una API? Una API es una Application Programming Interface, una interfaz de programación de aplicaciones. Es una serie de subrutinas, códigos, funciones, métodos, clases que crean diferentes programadores para que las podamos utilizar como un servicio, es decir, como una capa de abstracción. En vez de tener que implementarlo todo desde cero, creamos código reutilizable para compartir. Y así podemos reducir la complejidad de nuestras aplicaciones. Lo que estamos haciendo aquí es una petición HTTP GET a esta URL. La URL nos ofrece un recurso que está guardado en un servidor de restcountries.com. Ese documento viaja a través de la red y nos llega a nuestro cliente. Y luego se realiza la lectura de datos. Las APIs son muy utilizadas para comunicar aplicaciones, por ejemplo, en diferentes lenguajes, sin tener que saber cómo están implementadas. Una vez que hicimos la llamada a la API y lo guardamos en una variable llamada countries, actualizamos el estado y lo guardamos en esa lista de países, vamos a colocar un console log para imprimir en pantalla cuáles son esos países recopilados por nuestra búsqueda o nuestra consulta al servidor de REST Countries. Escribimos console log countries, que es esta variable, y ya lo podremos ver en pantalla. Vamos a nuestro navegador, recargamos para limpiar todo el resto de la pantalla y le damos clic derecho y luego donde dice inspeccionar o le damos F12 y se abrirá nuestra consola de desarrollador. Vamos a donde dice consola y observaríamos lo siguiente. Primero, nos dice component didMount, que es la función que le había colocado, que es del ciclo de vida de los componentes, justamente cuando el elemento se coloca en la pantalla por primera vez. También se imprime la línea que dice se hizo una llamada a la API. Tardó cierto tiempo y nos devolvió lo siguiente: un array de 250 elementos, que son los países. Así que los países son objetos como los que pueden ver en pantalla. Tienen un índice 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y si lo abrimos, podemos ver cada una de las propiedades.
tenemos fronteras, la capital, tenemos códigos de países, la bandera en emoji, la bandera en imágenes, tenemos el nombre del país, la población, código postal, entre otros. Y estos son los datos que utilizaremos para nuestra aplicación de países. Como pueden ver, ya lo tenemos guardado en nuestro estado. Otra característica muy útil cuando estamos programando con React es descargarnos una extensión llamada React Developer Tools, como pueden ver aquí. Ustedes van a las extensiones de Chrome y escriben React Developer Tools, la instalan en su navegador y ya podrán ver unas herramientas adicionales para trabajar con React. Además, les permitirá saber qué páginas del internet utilizan React y cómo lo hicieron. Por ejemplo, una vez que instalan la extensión, pueden ir al siguiente menú adicional y ven a donde dice componentes. Y ya pueden ver cómo se estructura nuestra aplicación basada en componentes. Tenemos nuestro componente principal, que es la app. Ponemos nuestro header, tenemos nuestro buscador y tenemos nuestro select box. Como pueden ver, nuestro select box tiene propiedades props. ¿Cómo se llama una de sus propiedades? Se llama width y tiene un valor de 200. También tiene un hook, que es la referencia. ¿Y qué se guarda dentro de esa referencia? El select. Y dice por quién es renderizado. Renderizado por la app. El buscador no tiene props y el header tampoco tiene props por el momento. Pero nuestra app principal tiene algo peculiar. Posee un estado, un state, búsqueda, dark mode en falso, filter es una lista de países, que es lo que guardamos en el resultado de nuestra búsqueda, el modo claro y las regiones, que son los continentes. Este es el estado inicial para nuestro componente aplicación. Muy bien, ya tenemos los datos buscados y guardados dentro de nuestro estado. Así que vamos a seguir creando nuestros componentes.